Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Y público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Después de varias semanas de no subir videos en mi canal de YouTube, me he decidido subir este especial para responderle a un testigo de Jehová fanático, empecinado, con la mente estrecha, diciendo que los testigos de Jehová jamás cuestionan las enseñanzas de su esclavo fiel y discreto, porque eso es mostrar lealtad a Jehová, a su organización y el conducto que supuestamente Jesús está utilizando, que es el esclavo fiel y discreto. Así comentaba en un foro un testigo de Jehová para defender a su religión, esta falsa organización de la Watchtower. Bueno, yo quería intervenir en ese aspecto porque este testigo de Jehová dice que solamente los apóstatas que están influenciados por Satanás el diablo, ponen en duda las enseñanzas del esclavo que provienen de Jesús como alimento a su debido tiempo, en vista que el esclavo es el canal, supuestamente es el canal que está usando Jesucristo para dar el alimento de su Padre Jehová a su esclavo fiel y discreto en la tierra. Y mostrar lealtad a Jehová es mostrar lealtad a lo que su esclavo fiel y discreto recibe por parte de Jesucristo como alimento a su debido tiempo, para poder educar a los testigos de Jehová, instruirlos con la palabra de Dios, y que por esa razón ellos no discuten las enseñanzas del esclavo, no las ponen en duda, no las ponen en tela de juicio, no comentan, no murmuran dentro de la congregación sobre una nueva doctrina, una explicación nueva que pueda dar la sociedad Watchtower sobre un asunto. Ellos mantienen siempre la boca cerrada y no ponen en duda lo que el esclavo les esté dando como alimento espiritual. Pues ellos están convencidos que este alimento viene de Jehová Dios a través de Jesucristo, y que solamente aquellos que son influenciados por Satanás el diablo se convierten en apóstatas de esas enseñanzas y la ponen en tela de juicio, hasta inclusive la rechazan, diciendo que no puede ser verdad lo que la Watchtower está enseñando. Y esos son los desleales a Jehová, aquellos que van a ser destruidos en el Armagedón, son aquellos que son etiquetados como apóstatas porque se ponen fuera de la organización por medio de descartar, rechazar las enseñanzas de la Watchtower, que son alimentos de Jesucristo a su debido tiempo, que se lo da a su canal de comunicación, que es el esclavo fiel y discreto. Es por ese motivo que este testigo de Jehová explicaba que ellos son leales a Jehová y a su organización, porque creen que justamente el esclavo fiel y discreto es el conducto que Dios está utilizando en la tierra para transmitir el alimento espiritual que reciben de Jesucristo a su debido tiempo. Entonces, yo me hice la pregunta, si realmente, como dice el testigo de Jehová, los testigos de Jehová o las personas que son apóstatas son los únicos que se oponen o rechazan una enseñanza de la Watchtower, o ponen en duda las enseñanzas de la Watchtower, sus doctrinas,
Ellos son etiquetados como apóstatas por la Watchtower, justificadamente porque son desleales a Jehová y se van contra Dios, se ponen fuera de apóstasis, apostasía. Entonces yo me hice una pregunta, si eso es cierto, que solamente los apóstatas rechazan, descartan, tiran a un lado las enseñanzas de Jesucristo a su debido tiempo. Esos son los apóstatas que están influenciados por Satanás, el diablo. Entonces yo me hice una pregunta lógica, de acuerdo a mis conocimientos, para transmitírsela pues a este señor testigo de Jehová, y que tiene que ver pues con lo que la Watchtower publicó en una revista de la Atalaya, diciendo que los testigos de Jehová, en una Atalaya que tiene fecha, no sé muchos años atrás, que es una Atalaya del 15 de enero de 2008, en la página 26, párrafo 11, que muestro en pantalla, la sociedad Watchtower dijo textualmente como sigue, queridos amigos. Esto para recordar al testigo de Jehová que ha dicho eso, que si se está escuchando, que preste atención a esta atalaya del 2008, del 15 de enero, en la página 26, párrafo 11. Dijo textualmente lo siguiente: de todas maneras nos mantenemos en guardia, dice, pues sabemos que el verdadero enemigo es el diablo, y que él no se rinde con facilidad. O sea, Satanás no se rinde con facilidad, es el enemigo verdadero. Y dice, y da un ejemplo, por ejemplo, dice que se ha valido de los apóstatas y de otros medios para tratar de hacernos creer que las enseñanzas del esclavo son falsas. ¿Se dan cuenta? Esto corrobora pues con lo que dice el testigo de Jehová, que los apóstatas están influenciados por el gran enemigo, el verdadero enemigo de Dios, que es el diablo, que son los apóstatas que te dicen, no, esta enseñanza no es verdadera, no es la verdad, son falsas. Y es por eso que se les llama apóstatas, porque reniegan, rechazan, objetan, ponen en duda, ponen tela de juicio, no creen que las enseñanzas de la Watchtower sean enseñanzas verdaderas, sino son enseñanzas falsas. Y esos son los apóstatas que hay que expulsar, porque están realmente influenciados por el verdadero enemigo de Dios, que es el diablo, dice la Watchtower en esta atalaya. Y es por eso que cuando uno de Jehová pone en duda o cuestiona la enseñanza de la Watchtower, lo expulsan por apóstata, por rechazar, por descartar, por no aceptar una enseñanza que da la Watchtower, porque se supone que es de Jesucristo, que se los da al esclavo, y que es un elemento que a la vez proviene de Jehová Dios. Ese es el criterio para la Watchtower, y eso lo creen los testigos de Jehová, tal como hemos visto. Dice, en otra atalaya que quiero mostrarles a ustedes, que es del año de 1982, aquí la tengo, la estoy viendo en pantalla, del 1 de septiembre de 1982, 1 de septiembre, en la página 17, párrafo 5, se los voy a leer a ustedes. La sociedad Watchtower dijo lo siguiente, presten atención por favor, qué vital es que todo miembro de la familia de Dios se someta lealmente a las enseñanzas y los arreglos del gran teócrata Jehová y su Hijo Rey, Cristo Jesús, según transmiten mediante el esclavo fiel en la tierra, puesto que el orden teocrático empieza con Jehová mismo y se extiende hasta abajo. Nunca debería ser nuestro deseo imitar a Satanás, el diablo, por medio de independizarnos de la gobernación teocrática. Es decir, la Watchtower está diciendo que el testigo de Jehová cristiano debe aceptar ese arreglo divino, que existe un Dios poderoso que se llama Jehová Dios, que es el gran teócrata, que tiene a su vez su Hijo, el Rey Jesucristo, y ellos dos transmiten mediante este esclavo fiel y secreto en la tierra todo lo que tiene que ver con las enseñanzas y dice las enseñanzas
y que debería ser siempre nuestro deseo no imitar a Satanás el diablo por medio de independizarnos de la gobernación teocrática. Es decir, nosotros tenemos que aceptar esa gobernación teocrática que es Jesús, que recibe el alimento de su Padre Jehová, y que tenemos que aceptar ese alimento espiritual que se transmite mediante el esclavo fiel y discreto, y ese es el orden que debemos respetar. Y no tener un pensamiento independiente de tratar el otro por otra cuenta, ponernos a analizar si lo que este esclavo nos enseña es la verdad o no, porque eso es ir contra la gobernación teocrática, es ser desleal a Jehová Dios, y eso es imitar a Satanás, que es el que te convierte en apóstata, porque te hace pensar independientemente por tu pensamiento, pensamiento independiente, que lo que la Watchtower enseña son falsedades, y te convierte en un apóstata vil y asqueroso que debe ser expulsado y no dirigir la palabra. Entonces yo en base a estas dos atalayas que les he mostrado, queridos amigos, yo hice, quiero dirigirme esto al testigo de Jehová que dijo eso, especialmente a él, para que razone conmigo. ¿Quién es el verdadero apóstata? ¿Quién es el verdaderamente aquel que está influenciado por Satanás el diablo, que está siendo dirigido por Satanás el diablo realmente? ¿Quién es el que está influenciado por Satanás? ¿Quién es el que ha caído en las garras de Satanás realmente? Es el testigo de Jehová de la base, que se atreve a cuestionar la doctrina de la Watchtower, e inclusive la rechaza, y por hacer eso lo etiquetan de apóstata y lo expulsan, y porque ha sido influenciado por Satanás el diablo. Pero yo voy a mostrar que no es el testigo de Jehová el verdadero apóstata de la doctrina de la Watchtower, que dice que son falsas. Parece increíble que hasta el mismo esclavo fiel y discreto a quien supuestamente Jesús le entrega el alimento espiritual a su debido tiempo, se atreve con el tiempo a decir que lo que Jesús le entregó a ese esclavo dice que no es la verdad, que son falsas. Es el mismo esclavo fiel y discreto que está recibiendo el alimento de Jesucristo, que con el tiempo la rechaza y dice que son falsas, que no es la verdad, y por ende descarta eso que dio Jesús a su debido tiempo para reemplazarlo por otras cosas que ellos independientemente han pensado. Se han puesto a analizar independientemente por su cuenta lo que Jesús les ha dado. Así van a ver ustedes, porque ellos tienen un pensamiento independiente, el esclavo discreto, y se pueden analizar el alimento espiritual que Jesús les dio en el pasado y dicen, no, ese alimento de Jesucristo no es la verdad, son falsos. Y por ende nosotros ya lo hemos pensado, lo hemos analizado independientemente por nuestra cuenta, sin seguir la gobernación teocrática, y nos hemos vuelto independientes para poder nosotros irnos por nuestro lado y poder analizarlo por nuestra cuenta y decidir, después de un análisis concienzudo de lo que ellos estuvieron enseñando, que no era la verdad. Es decir, lo que Jesús les dio a ellos fue una falsedad, y por ende se ve la necesidad de descartar esa enseñanza de Jesucristo que venía de su Padre Jehová y que se dio a su tiempo a su esclavo. Con el tiempo el esclavo dice no, toma una posición independiente, se sale de la gobernación teocrática y comienza a pensar independientemente, y comienza a analizar y dice, bueno, después de haberlo analizado mejor, lo que Jesús nos dio pues era falsedad, es una mentira. Entonces la Watchtower misma, con su esclavo fiel y discreto, se convierte en un apóstata dirigido por Satanás el diablo, que ha puesto en tela de juicio el alimento espiritual que le dio su esclavo del pasado como un alimento verdadero, y ya lo ponen en duda ellos mismos, el esclavo fiel y discreto, diciendo que no es la verdad, pues no es verdad, y lo dicen claramente. Eso es apostasía, pues porque el esclavo ha caído entonces en la tentación de pensar independientemente, ponerse a analizar los alimentos que Jesús les dio a ellos en el pasado, y luego de analizarlos, ellos por pensar independientemente se han salido de esa gobernación teocrática para tomar una decisión de descartar las doctrinas que en el pasado sirvieron como la verdad de Jesucristo a su debido tiempo, alimentos que venían de Jehová. Entonces, ¿quién es el verdadero apóstata? Son los miembros que también ven cosas raras en las doctrinas, que no se pegan a la Biblia y se atreven a cuestionarlas, y esos son expulsados por el esclavo fiel y discreto. El cuerpo gobernante los expulsa, los vota porque son
son marionetas de Satanás el diablo, que se han atrevido a cuestionar las enseñanzas de la Watchtower diciendo que son falsas. El mismo claro, fiel y discreto hace lo mismo. Se convierten en lo más grandes apóstatas diciendo que las enseñanzas que han estado dando en el pasado son falsas, pues que Jesús los alimentó mal. Los alimentó mal. Ahora, veamos esta atalaya, queridos amigos. Dice, vamos a ver una atalaya que es de la 2013, del 15 de julio, donde la Watchtower hizo unos cambios gravitantes con respecto al esclavo fiel y discreto. Y vamos a leerlo, y se encuentra la atalaya del 15 de julio 2013 en la página 8, párrafo 19. Dice como sigue, queridos amigos. Dice, presten atención a esto. Hagamos un repaso, dice el esclavo. Al comienzo del artículo se plantearon 3 preguntas sobre cuándo ocurrirían determinados sucesos. Primero, vimos que la Gran Tribulación no comenzó en 1914, sino que empezará cuando las Naciones Unidas ataquen a Babilonia, la Grande. Y yo me hago una pregunta. Este fue un alimento que se dio en 1925 por el juez Radford, cuando el juez Radford en la tarea de mayo de 1925 publicó un artículo con respecto a la Gran Tribulación. Y dijo que la Gran Tribulación había empezado 11 años antes, en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Él fue el que dio esa enseñanza en 1925. Se dio cuenta que la Primera Guerra Mundial fue el inicio de la Gran Tribulación, que estaban viviendo un periodo de tregua, de paz relativas en la tierra, que iba a culminar con el Armagedón, pero que ya había empezado la Gran Tribulación 11 años antes, en 1914. Eso lo dijo en la tarea de mayo de 1925 en inglés. Esta enseñanza la mantuvo la Watchtower por décadas. Específicamente lo tuvo enseñando por 45 largos años, es decir, desde 1925 hasta 1970. Son 45 años, queridos amigos, que la Watchtower creyó que la Gran Tribulación había empezado en 1914. En julio de 1970 la Watchtower se da cuenta que eso no puede ser verdad, que no era cierto. Y acá lo está mencionando, dice, primero vimos que la Gran Tribulación no comenzó en 1914, sino que empezará cuando las Naciones Unidas ataquen a Babilonia la Grande. Está hablando para el futuro. Para el futuro todavía está la Gran Tribulación. Pero esta doctrina se creyó que había empezado en 1914, como yo acabo de explicar. Ya lo acabo de explicar. Y se cambió en 1970 diciendo que fue eso, no era verdad, que está para el futuro la Gran Tribulación. Que no empezó con la Primera Guerra Mundial. Fueron 45 años de engaño por parte de esta religión falsa, cuando recién se publicó esa enseñanza en 1925 por el juez Rutherford en la atalaya de mayo de 1925. Después continúa diciendo esta atalaya que estamos leyendo lo siguiente. Ya vemos un cambio de la gravitante que hace la Watchtower en la época del señor Franz cuando estaba de presidente. Después dice, continúo leyendo esta atalaya de 2013, dice, después analizamos, ahí viene el pensamiento independiente de la Watchtower, que tanto critica, que no debemos tener un pensamiento independiente para objetar o cuestionar la enseñanza de la Watchtower. Se convierte el mismo esclavo fiel y discreto en un pensador independiente. Ellos sí, se apartan de Jesucristo, que es el que le da alimento a ellos a su debido tiempo, y se ponen ellos, dice, a analizar independientemente, a justamente hacer lo que Satanás está haciendo con los apóstatas, dándoles un pensamiento independiente para que no acepten o cuestionen las enseñanzas de la Watchtower, que son de Jesucristo. Pero la Watchtower pisa el mismo palito, el mismo desliz lo comete la Watchtower a decir, ahora nosotros, dice, después analizamos, pusieron a analizar, fíjense, el elemento de Jesucristo que habían tenido, están enseñando en el pasado, que era de Jesucristo, y si ellos toman una posición independiente que no deberían hacer, porque ellos deberían solamente publicar lo que Jesús les da y no ni objetarlo, ni poner dudas en ellas, esas enseñanzas, seguirlas estrictamente, porque ellos son solamente intermediarios, es un puente el esclavo que recibe Cristo del alimento y no la pueden cuestionar, solamente publicarlas. Y criticaba el esclavo en ese momento que cuestionar esas doctrinas era necesario, significaba estar influenciado por Satanás el diablo, porque tiene un pensamiento independiente que te hace dudar, y entonces eres un apóstata. Pero la Watchtower se olvidó de eso, y encontramos acá, después de años, después de que había dicho
en la tarea anterior, que es muy anterior que esta, diciendo que el hacer eso era estar influenciado por Satanás, el diablo, y ser un apóstata, porque tienes un pensamiento independiente y te pusiste a analizar las enseñanzas del esclavo que te llevaron a rechazarlas y a dudar, y te convirtió en un apóstata influenciado por Satanás. Pues el agua estable se había olvidado lo que había dicho en la tarea anterior que hemos mostrado, y en el 2013 comienza a relatar una serie de descartes de doctrinas, y dice, después, dice acá, leemos la del 2013, dice, después analizamos por qué el juicio, dice, de Jesús de las ovejas y cabras tampoco comenzó en 1914, sino que tendrá lugar durante la gran tribulación futura, dice. Ajá, comienzan a descartar las doctrinas anteriores que supuestamente recibieron de Jesucristo para decir que ellos tuvieron un pensamiento independiente, el esclavo, pensamiento independiente, que lo llevaron a analizar por su cuenta y ir contra la doctrina de Jesucristo que se le dio en el pasado a su debido tiempo, y se convirtieron, el cuerpo gobernante, claro, se convirtió en un apóstata o en un influenciado por Satanás, que comenzó a decir que las doctrinas de Jesús del pasado eran falsas y que era necesario cambiarlas, porque lo que se publicó antes se supone que era alimento de Jesucristo, que se olvidó su canal de comunicación, su esclavo fiel y discreto. No eran alimentos de hombres, sino era de Jesucristo, que aquella vez venía de Jehová Dios. Y tenías que aceptarlo y no podías rechazarlo, porque te convertía en un apóstata que influenciado por Satanás, que merecía ser expulsado porque tienes un pensamiento independiente y comienzas a dudar y a rechazarlas y decir que son falsas. Justamente vemos acá que el esclavo hace lo mismo al publicar en el 2013 los cambios y descartes de alimentos que recibieron de Jesucristo en el pasado, diciendo que ellos tienen un pensamiento independiente y han analizado las cosas por su cuenta. Fíjense cómo ellos tienen el pensamiento independiente y ya han sido influenciados por Satanás, y se atreven ellos como esclavos fiel y discreto a rechazar, a descartar las enseñanzas y doctrinas que Jesús les dio a ellos como canal de comunicación en el pasado, y comienzan a decir que después de analizar por qué el juicio de las ovejas y cabras tampoco comenzó en 1914, porque eso estuvieron enseñando, sino que tendrá lugar en el futuro, cuando empiece la gran tribulación. Eso es descartar lo que Jesús les dio en el pasado, porque tuvieron un pensamiento independiente y se pusieron a analizar por su cuenta. Entonces ellos se convirtieron en apóstata. Justamente estamos viendo cuáles son los requisitos para ser un apóstata: tener un pensamiento independiente, ponerte a analizar por tu cuenta lo que el esclavo te da como nivel espiritual y decir que son falsas. Eso te convierte en un apóstata, dice, y estás influenciado por Satanás, y por eso te expulsan. Pero la Watchtower cae en el mismo desliz, porque dice ahora que los alimentos que ellos recibieron de Jesucristo, ellos se han puesto a analizar independientemente, como hombres, a analizarlas, y se han dado cuenta que ese alimento no era verdad, que son falsos. Como decir que la gran tribulación había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, que también en esa época empezó la separación de ovejas y cabras, que eso tampoco es verdad, sino que está para el futuro, para cuando comience la gran tribulación. Y dice acá lo siguiente, y dice así: y finalmente aclaramos que Jesús no vino a nombrar al esclavo fiel y discreto sobre todos sus bienes en 1919, como habían estado enseñando por décadas, sino que ellos, dice, sino que después de haberlo analizado mejor, dice, ellos, por tener un pensamiento independiente que no se permite que lo tenga el ser humano, porque son elementos de Jesucristo, el esclavo es un canal, nada más, ellos publican lo que Jesús les da. Pero ellos comenzaron a tomar una posición de pensamiento independiente y se comenzaron a enmarcar en ese concepto de que es un apóstata. Es aquel apóstata, es aquel que objeta las enseñanzas de la Watchtower y dice que son falsas, y entonces se convierte en un enemigo leal de Jehová, y que el hecho de decir que son falsas se convierte en un apóstata y que está siendo utilizado por Satanás. Aquí vemos un cuadro exacto de cómo Satanás está manejando en este momento con esta publicación al esclavo. Ha caído en sus garras, está siendo manipulado por Satanás para que diga que las enseñanzas de Jesús a su tiempo que publicaron son falsas y que no son la verdad, y por ende se convierte en ¿qué cosa? Apóstatas, porque están rechazando con esta atalaya todas las enseñanzas anteriores, porque ellos se supusieron a analizar por su cuenta, y el analizar por su cuenta no se permite tener un pensamiento independiente que los permita analizar y llegar a conclusiones que concluye diciendo que las enseñanzas de Jesús que Dios les dio a ellos en el pasado son falsas. Y continúa diciendo, para terminar,
Y dice, y finalmente aclaramos que Jesús no vino a nombrar al esclavo fiel y discreto sobre todos sus bienes en 19. Eso fue otra mentira de Jesucristo, pues, ¿no es cierto? Sino que estará todavía para el futuro. Entonces ellos tienen un pensamiento independiente, son ellos los que son influenciados por Satanás para descartar lo que Jesús les dio a ellos en el pasado a su tiempo, diciendo que Jesús hizo la primera y segunda nominación en 1919. Se dice eso por décadas. La primera y segunda nominación. Es decir, que inmediatamente escogió a su esclavo, le encomendó todos sus bienes. Con esta publicación de la tarea de 2013, el 15 de julio, la Watchtower dice, no, hemos tenido un pensamiento independiente y nos hemos puesto a analizar las enseñanzas de Jesús del pasado que nos dio y hemos concluido que son falsas. Entonces la Watchtower se convierte, justamente se enmarca en ese requisito de qué cosa es un apóstata, aquel que está influenciado por Satanás, y dice que las enseñanzas de Jesús son falsas. Pues son falsas por haber tenido un pensamiento independiente y haberse puesto a analizar por su cuenta y llegado a la conclusión que lo que Jesús les dio a ellos como la verdad del pasado eran falsas. Las rechazan y las tiran a la basura, diciendo que no, la segunda nominación no fue como Jesús nos dio en el pasado y nos comunicó su debido tiempo, como su canal, que fue junto con la primera. La primera y la segunda nominación fueron dadas juntas al mismo momento. Se declara de esclavo fiel y discreto y inmediatamente se le encomienda todos sus bienes. Se enseñó por décadas eso. Entonces el esclavo de la Watchtower dice, no, la segunda nominación está para el futuro. Eso es ir contra lo que Jesús le dio en el pasado como elemento espiritual verdadero. Están yendo contra Jesús tan solo por haber tenido un pensamiento independiente y haberse puesto a indagar eso que Jesús les dio en el pasado para que lo publicaran en las revistas de la Atalaya y libros conexos como elemento espiritual verdadero. Y el esclavo dice, no, nos hemos puesto a analizar por nuestra cuenta independientemente, justamente lo que ella prohíbe a los miembros que hagan, que eso lo convierte en apóstata, porque Satanás se infiltra por ahí. Y vemos pues que la Watchtower ha sido influenciada por Satanás y se convirtió ellos en unos super apóstatas, diciendo que las enseñanzas de la Watchtower son falsas y que han sido necesario descartar toda esa enseñanza que Jesús les dio en el pasado, porque Jesús es un mentiroso, pues, ¿no es cierto? Está diciendo que Jesús es un mentiroso, les dio a ellos como canal de comunicación un elemento falso. Y por haber tenido un pensamiento independiente, el esclavo fiel y discreto, se ha comenzado a descartar una serie de doctrinas a partir de 2012, 2013, 2014, 2015, hasta 2016, doctrinas que fueron elementos que Jesucristo quería de su Padre Jehová como elementos de su debido tiempo. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos apóstatas de la Watchtower, amigos? ¿Quiénes son los verdaderos apóstatas? Lo vemos muy claramente, el mismo cuerpo gobernante del esclavo fiel y discreto, porque ellos, en vez de mantener incólume las enseñanzas que han publicado, que son elementos sagrados de Jesucristo a su debido tiempo, que vienen de Jehová, se han dedicado a tener un pensamiento independiente, que es justamente lo que ella prohibía a los miembros hacer. Tener un pensamiento independiente, porque ahí Satanás entra a tallar y le pone dudas a la persona que se pone a estudiar independientemente, a analizar, y lo lleva a la apostasía, es decir que las enseñanzas del esclavo o de la Watchtower son falsas. Pero ¿quién es el que justamente ha cumplido ese cuadro, esos requisitos para ser un apóstata? Es la misma Watchtower con su cuerpo gobernante que se han tomado una posición. Te voy a ponerme a analizar los alimentos de Jesucristo que nos ha dado en el pasado, tener un pensamiento independiente, como lo dice acá. Dice, después analizamos. ¿Por qué tienes que analizar? Tú vete publicas, dice, no tienes por qué analizar nada. Después de haberlo analizado mejor, de haberlo estudiado mejor, nos hemos dado cuenta que no era la verdad. O sea, ¿te das cuenta? Ellos cayeron en la apostasía, rechazar lo que hasta ese momento se enseñaba como la verdad de Jesucristo a su debido tiempo. Los grandes apóstatas de la Watchtower no están en los miembros, están en la misma Watchtower que descartan los elementos de Jesucristo a su debido tiempo, que deberían mantenerse incólumes, no los podrías tocar porque son sagrados. Pero ellos se toman la posición de analistas, tienen un pensamiento independiente y Satanás ataca ahí. Les atacó la mente en su pensamiento independiente y les dijo a ellos que lo que Jesús les había dado son enseñanzas falsas, porque es lo que está diciendo, que no ocurrió la gran tribulación de 14 como se había enseñado por décadas, sino que eso está para el futuro, que tampoco ocurrió la separación de Ibérica de 1914, tampoco como se enseñó por décadas. Ahora dicen, no, hemos tenido un pensamiento independiente y nos hemos dado cuenta que Jesús nos dio un elemento falso, porque ambas cosas, tanto la gran tribulación como la separación de cabras, están ya para el futuro cuando empiece la gran tribulación, y no como falsamente nos enseñó Jesús en el pasado, que había empezado con la Primera Guerra Mundial en 1914. Claro, ellos sí tienen, el cuerpo gobernante, tienen el privilegio de ser los únicos superapóstatas de la Watchtower. ¿Y quién expulsa al cuerpo gobernante o clave discreto por la apostasía? Por haber tenido un pensamiento independiente, por haberse puesto a cuestionar, analizar, investigar lo que Jesús le dio del pasado como la verdad a su debido tiempo,
que venían de Jehová Dios, y ellos se atreven a tener un pensamiento independiente, cuando ellos lo prohibían eso a sus miembros, tener un pensamiento independiente, porque eso lo llevaba a la apostasía, a decir que las enseñanzas de la UASTA son falsas. Son los mismos cuerpos gobernantes que está diciendo acá que las enseñanzas que ellos tienen pasado por parte de Jesucristo son falsas, son ellos los apóstatas, ahí lo vemos muy claramente, son los apóstatas que han sido influenciados por Satanás, que han tenido el pensamiento independiente que no debieron tener, que los ha llevado a la apostasía, a decir que las enseñanzas del pasado de Jesús son falsas. Ahí tenemos, señor Jehová, que tanto defiende usted la Watchtower, que los apóstatas son aquellos que están influenciados por Satanás y que tienen un pensamiento independiente y dicen que las enseñanzas de la Watchtower no son verdad, son falsedades. No tienes que pensar mucho, amigo. Te digo Jehová, no tienes que pensar mucho. Aquí lo vemos claramente. En esta publicación, donde la Watchtower comienza en la tarde del 15 de julio de 2013, a decir, después de haber analizado mejor las enseñanzas del pasado, nos damos cuenta que no era verdad. Y así han cambiado una serie de doctrinas, ¿no es cierto? Después de haberlo analizado mejor, hemos pensado que Gog de Magog pues no es Satanás el diablo. Después que Jesús dio ese alimento espiritual supuestamente a su clavo en el pasado por décadas, y enseñó como la verdad por décadas que Gog de Magog era Satanás el diablo, no hemos pensado mejor, hemos analizado mejor, pensamiento independiente, y nos hemos dado cuenta que Jesús se equivocó y nos dio un alimento falso. Y ellos, la muestra tiene un alimento falso. Ese es el apóstata, el parte del requisito. Decir que los alimentos de la muestra son un alimento falso. Son ellos que lo están diciendo al descartar lo anterior. Y se convierten ellos en los superapóstatas. Ahora dice que no, que Gog y Magog no puede ser Satanás el diablo, sino que es una liga de naciones que ataca al pueblo de Dios. Así podemos mencionar un montón de doctrinas que han sido descartadas, queridos amigos. Es una vergüenza. En fin, bueno, y esto es todo lo que tenía que decirles, amigos, y les envío un fuerte abrazo. Y el mío te dije, piense pues, ¿quiénes son los apóstatas? No lo tienes en los miembros que son expulsados, lo tienes en la cúpula de la Watchtower. Ahí están los verdaderos apóstatas. Ahí están. Ya te he mostrado estas atalayas para que abras tus ojos y dejes de ser un idiota más dentro de los testigos de Jehová. Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima.